Unidades básicas de la vida. Los seres vivos, desde los organismos microscópicos más simples hasta los animales y plantas más grandes y complejos, tienen un aspecto básico en común. Todos ellos están formados por células. La mayoría de las células son tan pequeñas que solo pueden ser vistas a través de un microscopio. Y utilizando poderosos microscopios electrónicos, los científicos han descubierto que estas diminutas células están formadas por muchos componentes altamente organizados. Todas las células vivas pueden crecer, repararse y mantenerse a sí mismas, reproducirse, sobrellevar cambios, moverse, responder a su medio ambiente, y todas ellas finalmente envejecerán y morirán. Como las células son las estructuras biológicas más pequeñas, capaces de llevar a cabo todas estas actividades vitales, se las llama unidades básicas de la vida. En este programa aprenderemos qué son las células, cuáles son sus componentes y cómo ellos trabajan juntos para llevar a cabo las actividades vitales únicas. Organismos unicelulares. Muchas de las más simples criaturas de la naturaleza son nada más que células de vida independiente y por lo tanto se las llama organismos unicelulares. Mirando una gota de agua estancada bajo un microscopio, podemos ver algunas de estas células. Las células vivas más pequeñas y primitivas son las bacterias que vemos aquí. Algunas células bacterianas son peligrosas para los humanos y pueden causar infecciones tales como una estreptocosis de garganta y tuberculosis, mientras que otras bacterias, como las que viven en nuestros intestinos, son beneficiosas. Los protozoarios vistos aquí son células libres, más grandes y complicadas, encontradas en una gota de agua estancada. Las células protozoarias son de muy variados tamaños, formas y colores. A causa de que viven como organismos independientes, muchos protozoarios desarrollaron estructuras especiales que les permiten desplazarse a través del agua en busca de alimento. La célula de un paramecio está cubierta de diminutas estructuras vellosas llamadas cilias, que golpean rápidamente el agua para su locomoción. Una ameba se desliza sobre superficies extendiendo partes de su célula, llamadas pseudópodos o pies falsos, los que remolcan al resto de la célula detrás de sí. Y este protozoario utiliza un flagelo parecido a un látigo para moverse a través del agua. Organismos multicelulares. Las células de muchos protozoarios se reúnen para formar colonias de células idénticas. Las volvox, vistas aquí, forman una de esas colonias. Pero en criaturas más grandes, más avanzadas biológicamente, llamadas organismos multicelulares, se reúnen muchas células de diferentes clases para llevar a cabo tareas especializadas. Hablando en general, cuantas más células posea un organismo multicelular, más grande será su cuerpo. Por ejemplo, se estima que un ser humano adulto está compuesto por alrededor de 100 billones de células, mientras que un organismo multicelular más pequeño, tal como una mariposa, tendría solamente algunos miles de millones de células. Dentro de los cuerpos de los organismos multicelulares, la mayoría de las células del mismo tipo se unen para formar capas llamadas tejidos. Los tejidos de diferentes tipos de células pueden verse claramente en esta sección coloreada del estómago de una rana. La capa de tejido rojizo está formada por músculo liso. Las células especializadas son largas y delgadas y pueden contraerse para ayudar a descender al alimento por el tracto digestivo. Las células epiteliales gruesas y rectangulares revisten al estómago, liberan productos químicos en el saco estomacal para ayudar a digerir los alimentos. Las plantas tienen tejidos, igual que los animales. En esta sección del tallo de una planta pueden verse claramente muchas capas nítidas de células que cuentan una historia interesante acerca de cómo éstas fueron descubiertas. Hace casi 400 años, mientras utilizaba un sencillo microscopio como este para estudiar cortes de tejido seco de plantas, el científico inglés Robert Hooke vio estructuras que le recordaron las diminutas celdas que eran utilizadas por monjes y a las que había visto en monasterios medievales. De modo que fue a través de esta inverosímil conexión que las células, las unidades básicas de la vida, fueron denominadas así. Durante más de 2 siglos después de su descubrimiento,
Los científicos debatieron sobre la importancia y las funciones de las células. Luego, alrededor de 1839, los científicos alemanes Theodore Schwamm y M.J. Schleiden presentaron una teoría para explicar el rol de las células en los seres vivos. La teoría de la célula de Schleiden y Schwamm consta de 3 partes. La primera, que todos los seres vivos están compuestos por células. La segunda, que las células son las unidades básicas, estructurales y funcionales de la vida. Y la tercera, que todas las células provienen de otras células. Hoy los científicos todavía aceptan los principios básicos de esta teoría de comienzos del siglo XIX. Ahora, nuevos y maravillosos instrumentos científicos, especialmente el microscopio electrónico, permiten a los biólogos contemporáneos sondear profundamente dentro de las células para descubrir los misterios que contienen. La estructura de las células. El material básico de todas las células vivas es una sustancia gelatinosa llamada protoplasma. El protoplasma de las criaturas vivas más simples, tales como las bacterias, carece de las estructuras complicadas que se encuentran en organismos más avanzados. Pero el protoplasma que forma las células de hongos, protozoarios, plantas y animales está dividido en 2 partes básicas fáciles de distinguir bajo un microscopio común, a saber, un núcleo y el citoplasma que lo rodea. Miremos más detenidamente al citoplasma y núcleos de algunas de estas células más avanzadas. El núcleo. El núcleo es una estructura oval o esférica encontrada cerca del centro de la célula. Es muy importante porque es el centro de control de toda la célula. Regula y dirige todas las actividades de la misma, desde cómo se reproduce hasta cómo utiliza el alimento. En células que no se dividen, el interior del núcleo está lleno de espirales filiformes llamadas cromatina, compuesta por proteína y una enorme molécula de almacenamiento de información llamada ácido desoxirribonucleico o ADN. Áreas especiales del ADN, llamadas genes, contienen la información necesaria para construir proteínas que se utilizan para formar y reparar células, y son también críticas para todas las funciones celulares normales. El ADN también porta las características hereditarias de una célula. En un organismo unicelular, como este paramecio, los genes de su ADN contienen toda la información para hacer un nuevo paramecio, copia exacta de la célula madre original. Durante la reproducción celular, cuando 2 células se forman de una célula, la cromatina se condensa para formar pequeñas estructuras vermiformes llamadas cromosomas, que habiendo sido duplicadas, se deslizan en las nuevas células en formación y luego se cambian nuevamente en cromatina. De esta manera, las características hereditarias de las células son transmitidas de una generación a la siguiente. En el interior del núcleo, junto con la cromatina, hay un pequeño objeto redondeado llamado el nucleolo o núcleo pequeño. El nucleolo es muy denso y contiene una gran cantidad de un producto químico similar al ADN llamado ARN o ácido ribonucleico. El tipo especial de ARN encontrado en el nucleolo, llamado ARN ribosomal, pasa al interior del citoplasma a través de poros en la membrana nuclear que rodea al núcleo. Estructuras celulares citoplasmáticas. Aquí en el citoplasma, el ARN ribosomal forma cientos de miles de órganos diminutos u organelas llamados ribosomas. Cuando se forman nuevas proteínas, las indicaciones para hacerlo llegan desde el ADN en forma de otra clase de ARN llamado ARN mensajero. Dichas indicaciones son traducidas en la superficie de los ribosomas. La mayoría, pero no todos los ribosomas en el citoplasma, se encuentran ligados a un sistema muy complicado de tubos achatados llamado retículo endoplasmático. Las proteínas formadas por los ribosomas en una parte de la célula pueden pasar a través de los tubos del retículo endoplasmático en su camino a otras partes de la célula. Algunas células realmente expiden las proteínas que hacen. Estos tipos de células tienen habitualmente un sistema especial de membranas tubulares, llamadas el aparato de Golgi,
que parece ser parte del retículo endoplasmático, y ello ayuda a las proteínas empacadas para el transporte fuera de la célula. El aparato de Golgi trabaja aún en la dirección opuesta, ya que transporta sustancias ya existentes en las células a los tubos del retículo endoplasmático. Esparcidas a través del citoplasma están otras organelas mucho más grandes que los ribosomas, llamados mitocondrias. Las mitocondrias se conocen como las usinas de la célula, porque dentro de los pequeños pliegues de estas organelas, materias alimenticias como azúcares se convierten en moléculas especialmente ricas en energía utilizadas por la célula para reforzar sus procesos vitales. A causa de que las mitocondrias contienen una pequeña cantidad de ADN, suficiente para unos 50 genes, algunos biólogos creen que las mitocondrias, desarrolladas hace millones de años como organismos muy simples similares a las bacterias, invadieron otras células vivientes y luego establecieron su residencia permanente dentro de las mismas. Células vegetales versus células animales. Como podría esperarse, existen ciertas diferencias entre la estructura de las células vegetales y animales. Las plantas obtienen su color verde de un pigmento llamado clorofila, que se encuentra en organelas citoplasmáticas especiales, llamadas cloroplastos, que están ausentes en las células animales. Dentro de los cloroplastos de las plantas, la energía del sol es atrapada mientras el dióxido de carbono y el agua se combinan químicamente para crear azúcares y oxígeno por un proceso llamado fotosíntesis. Las plantas y los animales que comen plantas usan entonces estos azúcares como alimento. Como las mitocondrias, se cree que los cloroplastos se han desarrollado de organismos simples que se establecieron dentro de otras células más grandes. La posibilidad de que ocurra tal evento no es tan improbable como podría parecer. Hoy, plantas unicelulares como las algas, que pueden llevar a cabo la fotosíntesis, son comúnmente encontradas habitando en el citoplasma de la gran célula de los protozoarios llamada stentor. Estas algas presumiblemente escaparon al ser digeridas para asumir una relación simbiótica con la stentor. Como resultado de esta relación mutuamente beneficiosa, stentor obtiene alimento y oxígeno de las algas en su citoplasma, y las algas están protegidas de criaturas que podrían comerlas en el medio ambiente exterior. Otra diferencia entre células vegetales y animales es que las células animales poseen diminutas estructuras llamadas centríolos o centrosomas, que son el punto focal para las fibras de uso encontradas en células animales divisoras. Las células vegetales tienen fibras de uso, pero rara vez tienen centríolos y son capaces de reproducirse perfectamente bien sin ellos. Las fibras de uso encontradas en células divisoras se unen a los cromosomas duplicados y luego los separan en dos grupos iguales. Las fibras de uso están compuestas por los microtúbulos, que forman una gran parte del citoesqueleto de las células. Los microtúbulos son muy importantes para controlar la forma y el ordenamiento interno de las organelas dentro de una célula viviente. Tanto las células animales como las vegetales contienen también grandes sacos llenos de agua llamados vacuolas. Con mucha frecuencia, las plantas tienen solo una gran vacuola, mientras que las células animales tienen habitualmente varias vacuolas mucho más pequeñas. Cuando las vacuolas de las células vegetales están llenas de agua, las plantas y sus hojas estarán bastante rígidas, pero en ausencia de agua, las vacuolas se vacían y las plantas se marchitan. Aquí vemos a una vacuola contráctil formándose en una célula paramecio. Estas vacuolas se llenan lentamente con el agua que se acumula dentro de la célula y luego la bombean hacia el exterior. Al hacer esto, las vacuolas contráctiles evitan que las células se dispersen. En esta célula de ameba, las vacuolas alimentarias formadas como pseudópodos rodean partículas de materia alimenticia en un proceso llamado fagocitosis. La digestión tiene lugar dentro de estas vacuolas alimentarias en la mayoría de estos organismos unicelulares, y después de realizada la digestión, esas vacuolas se llenan de desechos no digeridos que son luego liberados al exterior por las células. Las células animales, pero no las vegetales, tienen muchas pequeñas estructuras redondeadas llamadas lisosomas, que son muy similares a las vacuolas digestivas de los protozoarios. Los lisosomas contienen enzimas digestivas.
Dentro de ellos, grandes moléculas de alimentos son trituradas en moléculas más pequeñas que pueden entonces ser utilizadas por las mitocondrias para producir energía para las células. Los lisosomas también ayudan a los organismos a librarse de las células moribundas o muertas. Cuando un renacuajo comienza a perder su cola al transformarse en una rana adulta sin cola, los lisosomas dentro de las células de la cola llevan a cabo esta tarea. Las plantas poseen una capa exterior dura no viviente llamada membrana plasmática, mientras que los animales carecen de ella. Las membranas plasmáticas se unen para crear capas rígidas, permitiendo a los árboles y otras plantas grandes crecer altos y rectos. Tanto plantas como animales poseen una delgada membrana celular, llamada también plasmalema o membrana plasmática, muy importante para cada tipo de célula. En las células vegetales, la membrana plasmática se encuentra justo adentro de la pared celular, mientras que en los animales, la misma crea el límite exterior de cada célula individual. La membrana plasmática es una estructura altamente organizada que lleva a cabo un importante número de tareas. Todo lo que la célula necesita, incluidos alimentos, agua y oxígeno, debe pasar a través de esta membrana para ingresar a la célula. Del mismo modo, los productos de desecho salen de la célula a través de la misma. Por el control de lo que ingresa y sale de la célula, la membrana plasmática ayuda a mantener un estado de perfecto equilibrio dentro de la célula, llamado homeostasis. En células animales y en muchos protozoarios, la membrana plasmática también lleva a cabo el rol crítico de crear un límite físico entre el delicadamente equilibrado medio ambiente interno de la célula y las frecuentemente peligrosas condiciones que pueden existir afuera de las células. Finalmente, la membrana plasmática permite a la célula misma ser flexible y elástica. Esto da permiso a las células de animales y a la mayoría de los protozoarios a cambiar fácilmente de forma, lo que es de gran ayuda para lograr una facilidad de movimientos que sería imposible en un organismo rígido. En este programa nos hemos introducido en el mundo de las células. Hemos dado una breve mirada a sus estructuras más importantes y aprendimos sus funciones fundamentales. Sin embargo, muchas de las reacciones bioquímicas que sustentan esas funciones celulares son complejas e incomprendidas hasta por los científicos más altamente capacitados, que utilizan los equipos más modernos y sofisticados. No obstante, la investigación de la célula ha mostrado que todas las estructuras de las células vivas normales y sanas trabajan juntas en armonía, haciendo lo que sea necesario para perpetuar la vida. Cada segundo de cada día, una célula individual lleva a cabo miles de tareas increíblemente diversas y, sin embargo, vinculadas. Y en todo momento, las estructuras internas de las células están en continuo movimiento, latiendo, moviéndose, separándose, uniéndose, estirándose y contrayéndose. En el análisis final, pensemos en las células como maravillosas y complejas fábricas en miniatura, cuyo fin es la vida misma. ¿Verdadero o falso? El núcleo contiene muy poco del ADN de la célula. ¿Verdadero o falso? Los genes están formados por ADN. Estas organelas, llamadas, están donde se reúnen las proteínas. Se cree que estas organelas, llamadas, son las usinas de las células. Las capas de células idénticas encontradas en la mayoría de los organismos multicelulares son llamados
La capa exterior no viviente de células vegetales es llamada tanto las células animales como las vegetales contienen una capa fina y flexible llamada que es muy importante en el control de lo que ingresa y egresa de la célula. ¿Verdadero o falso? Las proteínas pueden ser empacadas para expedirlas fuera de la célula por una estructura especial llamada el aparato de Golgi. La fotosíntesis es llevada a cabo en estas organelas llamadas son nada más que células de vida independiente y por lo tanto se las llama organismos unicelulares. Mirando una gota de agua estancada bajo un microscopio, podemos ver algunas de estas células. Las células vivas más pequeñas y primitivas son las bacterias que vemos aquí. Algunas células bacterianas son peligrosas para los humanos y pueden causar infecciones tales como una estreptocosis de garganta y tuberculosis, mientras que otras bacterias, como las que viven en nuestros intestinos, son beneficiosas. Los protozoarios vistos aquí son células libres, más grandes y complicadas, reproducirse, sobrellevar cambios, moverse, responder a su medio ambiente, y todas ellas finalmente envejecerán y morirán. Como las células son las estructuras biológicas más pequeñas, capaces de llevar a cabo todas estas actividades vitales, se las llama unidades básicas de la vida. En este programa aprenderemos qué son las células, cuáles son sus componentes y cómo ellos trabajan juntos para llevar a cabo las actividades vitales únicas. Organismos unicelulares. Muchas de las más simples criaturas de la naturaleza, unidades básicas de la vida. Los seres vivos, desde los organismos microscópicos más simples hasta los animales y plantas más grandes y complejos, tienen un aspecto básico en común. Todos ellos están formados por células. La mayoría de las células son tan pequeñas que solo pueden ser vistas a través de un microscopio. Y utilizando poderosos microscopios electrónicos, los científicos han descubierto que estas diminutas células están formadas por muchos componentes altamente organizados. Todas las células vivas pueden crecer, repararse y mantenerse a sí mismas, parecido a un látigo, para moverse a través del agua. Organismos multicelulares. Las células de muchos protozoarios se reúnen para formar colonias de células idénticas. Las Volvox, vistas aquí, forman una de esas colonias. Pero en criaturas más grandes, más avanzadas biológicamente, llamadas organismos multicelulares, se reúnen muchas células de diferentes clases para llevar a cabo tareas especializadas. Hablando en general, cuantas más células posea un organismo multicelular, más grande será su cuerpo. Por ejemplo, se estima que un ser humano adulto está compuesto por alrededor encontradas en una gota de agua estancada. Las células protozoarias son de muy variados tamaños, formas y colores. A causa de que viven como organismos independientes, muchos protozoarios desarrollaron estructuras especiales que les permiten desplazarse a través del agua en busca de alimento. La célula de un paramecio está cubierta de diminutas estructuras vellosas llamadas cilias, que golpean rápidamente el agua para su locomoción. Una ameba se desliza sobre superficies extendiendo partes de su célula, llamadas pseudópodos o pies falsos, los que remolcan al resto de la célula detrás de sí. Y este protozoario utiliza un flagelo